Muy bien, volvemos a Dimensión 5.0. Estamos entonces con nuestro segundo invitado. Les contamos, él estudió Ciencias Empresariales en la Universidad Austral, con maestría en Marketing por la Universidad de Bath en Inglaterra. Trabajó en equipo de ventas y de producto en Google durante 5 años en Argentina y en México. Y desde 2017 creó junto a sus 3 socios Nodus Company, donde actualmente se desempeña como director. Nodus Company es una consultora digital con sede en Buenos Aires y Madrid que desarrolla para todo el mundo proyectos de tecnología, creatividad y datos. Él es Juan Ignacio Reigoitia. Buenas tardes, Juan Ignacio. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. ¿Vos? Bien, bien. Todo en orden. Gracias por la invitación. No, por favor, es un placer tenerte en nuestro programa. Y hecha esta breve introducción, entonces, quisiera que nos cuentes un poco el nacimiento entonces de Nodus Company. Bueno, Nodus es una empresa, una consultora digital, como bien dijiste, que nace en el año 2015. Ujú. Yo en ese momento estaba trabajando para Google en México y a raíz de mi actividad en Google conocí a quien hoy es mi actual socio. Estábamos justo para ese entonces los dos con ganas de emprender algo propio y lo hicimos de la mano en el que justamente el tema que justamente veníamos trabajando, que era desarrollar soluciones para que las empresas pudieran tener una mejor presencia en los celulares, que en ese momento estaba todo esta movida de que las empresas empezaran a tener su página que también se viera desde un celular, además de Sí. verse en la computadora, y nacimos un poco ofreciendo ese servicio de desarrollar sitios que funcionaran bien en celulares, y a partir de ahí fuimos creciendo, diversificándonos y ampliando un poco nuestra gama de servicios. Esa es un poco la historia muy resumidamente. Bien, ¿cómo es que estando en Google por ahí, que es el máximo deseo de cualquier tecnológico, me imagino, se animaron a salir con Nodus? Sí, bueno, fue una decisión que obviamente costó un poco porque en general en las corporaciones y en particular en Google, que es una empresa espectacular desde el punto de vista de las relaciones de trabajo y del clima laboral que se respira, se hacía difícil, pero bueno, estábamos convencidos de lo que hacíamos, estábamos con muchas ganas y la verdad que teníamos poco para perder también, porque en ese Ujú. momento éramos jóvenes, no teníamos familia, cosa que ahora estamos todos en un escenario distinto y bueno, eso lo hacía un poquito más fácil, así que bueno, si bien costó, fue una decisión creo yo muy acertada y el día de hoy estamos muy contentos y muy orgullosos por todo este crecimiento que hemos tenido y por las cosas que hemos alcanzado al día de hoy. Bien, entonces acertada la decisión. Quisiera que nos cuentes, que les cuentes un poco al público, a los oyentes, de qué se trata Nodus Company, qué, qué es lo que son las analíticas también, que creo que es un poco el eje de Nodus, si no me equivoco, y si no, corregime. Bueno, en parte sí, Nodus es una consultora digital. Nosotros desarrollamos proyectos en 3 ámbitos. Ujú. La mayoría de las veces se entrecruzan y son proyectos que tocan un poco de estas 3 cosas que son fundamentales en la actividad, en cualquier actividad que uno quiera tener online, ¿no? Que es, por un lado, todo lo que tiene que ver con tecnología. Nosotros desarrollamos software, hacemos sitios, hacemos aplicaciones, estamos metidos ahora en esta oleada de la inteligencia artificial. Ujú. Tenemos un equipo que se puede decir que es más bien técnico y duro en lo que tiene que ver con desarrollo de tecnología, ¿no? Después tenemos otros equipos que nosotros abarcamos siempre bajo el concepto de nodos. Tenemos 3 grandes nodos. La tecnología el primero. El segundo tiene que ver con justamente el tema de los datos, el mundo de la analítica digital y de cómo las Ujú. empresas pueden apalancarse en los datos propios para desarrollar ventajas competitivas. Ese es un poco el foco que tenemos. Y el tercer nodo tiene que ver con servicios de creatividad, ¿no? Nosotros tenemos mucho diseño, mucho video, mucho contenido, que es lo que de alguna manera le da vida a los proyectos digitales, le da color, le da movimiento, los hace más humanos. Ujú. Los proyectos que desarrollamos tocan esos 3 puntos en general, ¿no? Tecnología, datos y creatividad. Así que
nos definiríamos de esa manera. Y el tema de los datos sí es particularmente importante para nosotros, fue cobrando mayor relevancia en los últimos años porque, bueno, un poco que se ha dado el despertar o las empresas entendieron que hay un potencial inmenso oculto en cómo las empresas pueden hacerse de datos y utilizarlos para desarrollar ventajas competitivas, ¿no? Claro. Todas las grandes empresas tecnológicas en realidad no son empresas, no venden lo que dicen, sino que tienen una base de datos tan amplia que le da poder inmenso, y detrás de esos datos, bueno, hay muchísimo potencial para hacer negocios y para, bueno, ofrecer bienes y servicios que la gente valore. Bien, esos datos, dos cuestiones me disparan de preguntarte. Una, son conscientes a veces las compañías del potencial ese que tienen esos datos que tienen, y otra, cómo es la recolección de esos datos en cuestiones de privacidad y demás, ¿no? Uh-huh. Bueno, es un tema que se está debatiendo muchísimo hoy en día en relación a tu segunda pregunta, este tema de qué tipo de información pueden capturar las empresas, qué sí, qué no. Eso está justamente ahora en pleno debate y en pleno cambio, por suerte, porque es para bien, no es para garantizar a los usuarios el respeto de su privacidad y el derecho a hacerse ellos mismos de los datos que dan o no dan a una empresa. Me parece que el potencial es enorme y está desaprovechado hoy. Hay algo, digamos, la actividad más básica de estrategias en torno a los datos que las empresas pueden hacer tiene que ver, por ejemplo, con la analítica digital, ¿no? Que es una disciplina que se dedica a recopilar, medir, analizar, evaluar los datos que los usuarios hacen en las propiedades digitales de las empresas, como puede ser un sitio o una aplicación. Algo tan simple como instalar un código de Analytics, por ejemplo, te permite ya como empresa hacerte un montón de información acerca de cómo los usuarios de tu sitio o de tu aplicación navegan, exploran, cuántos avanzan hasta la etapa final, cuántos se caen, cuántos experimentan problemas en el medio. A través de esa misma implementación de Analytics uno puede entender un poco las características geográficas, demográficas, a través de qué dispositivos acceden, desde qué lugares. Hay un montón de información que las empresas pueden usar y que muchas no lo hacen, aunque sea tan recontra simple empezar en ese camino, ¿no? Esa información tiene un montón de aplicaciones, ¿no? Un director de empresa puede entender cuánta gente ve sus productos, cuánta gente abandona su página, cuántas lo compran. Después, expertos en marketing pueden usar esa data para segmentar audiencias y dirigir mensajes personalizados. Imagínate que vos tenés un sitio de e-commerce, a quienes vieron el catálogo de microondas, hacerle llegar un anuncio que hable específicamente del modelo que le interesa ver de microondas. Entonces se puede usar para segmentar y para targetear mejor los contenidos. Esa información se puede utilizar para mejorar todo ese proceso de compra dentro de un sitio o el proceso a través del cual, si fuera una empresa de seguro, por ejemplo, cotizan el seguro y asegurarnos de quitar las fricciones que podamos encontrar en el camino como usuarios. Se puede usar para un montón de fines. Esto te estoy hablando en el escenario más básico de utilización de datos por parte de las empresas. Sobre esto uno se puede construir muchísimo, hasta empresas que llevan esto al extremo y que son empresas que hoy tienen un poder tremendo. Y Netflix, por ejemplo, lo utiliza como una ventaja competitiva clave. Más de la mitad del contenido que se ve en Netflix surge de los motores de recomendación de Netflix, que a la vez dependen de los datos que Netflix se hace cuando vos como usuario interactúas con su plataforma, ¿no? Entonces ahí te das cuenta del poder que pueden llegar a tener los datos para desarrollar ventajas competitivas y que hoy está desaprovechado. Un poco cada vez que apretamos ese botoncito, esa tilde en la casilla de leído y aceptado los términos, estamos dando permiso a esos datos que quizás no sean tan privados, íntimos o específicos, digo, para poder lograr estas mejoras que vos planteás. Sí, totalmente. Digamos, dentro del mundo de los datos hay datos que son más sensibles que otros, ¿no? Claro, los datos, por ejemplo, que yo te decía de cómo vos te comportás dentro de un sitio, sí requieren consentimiento, obviamente, pero con un simple pop-up eso se resuelve. Y digamos, no es información que las empresas obtienen tuya personal de Gustavo, cómo vos te moviste dentro de un sitio,
sino que es información que está asociada a una cookie que es imposible de asociar a tu nombre y a tu apellido, o a tu DNI o a tu email, ¿no? Entonces, ese es un mundo de datos que requiere consentimiento, pero que no es tan sensible. Después, los datos personales sí, obviamente requieren del debido consentimiento y existen leyes globales y locales que lo protegen y que regulan a las empresas en cuanto a cómo tienen que utilizarlos, qué consentimientos deben solicitar, cuál es el tratamiento que le deben dar en la medida en que un usuario pide que se lo borre, por ejemplo. Hay regulaciones que lo protegen, y si querés, otro tercer grupo de datos que tiene que ver con ya información muchísimo más sensible, información personal sensible. Estoy hablando como información de, no sé, de raza, de orientación sexual, de creencias religiosas o de afiliación política. Ese tipo de información ya sí requiere un consentimiento explícito, tiene regulaciones muchísimo más estrictas. O la información financiera, lo mismo, ¿no? Todos los datos de tarjetas de crédito, de números de cuentas bancarias o, no sé, de información fiscal. Eso también se rige por regulaciones específicas, como la ley de portabilidad. Bueno, hay un montón de legislación que afortunadamente intenta que como usuarios tengamos control sobre la información que las empresas tienen acerca de nosotros. Bien, hoy quizás estemos por ahí un poco más acostumbrados a brindar datos, no quizás de estos tan sensibles como marcabas en lo último de tu explicación. Pero bueno, no quisiera que se nos vaya el tiempo de la entrevista sin que me puedas hablar de algo que nombraste, que es el tema de la inteligencia artificial, y no por ahí sujeto solo a lo comercial, esto del chat GPT que tanto nos gusta jugar a todos y no sé, hacer memes y cuestiones y publicaciones, sino que hay algo mucho más importante, me parece, de fondo. Bueno, sí, me parece, mencionaste ChatGPT, me parece que hubo un boom. ChatGPT es un tipo de inteligencia artificial. En realidad, ChatGPT es lo que le llaman Large Language Model, que es un tipo de inteligencia artificial, un subtipo de inteligencia artificial. Hay muchísimos tipos de inteligencia artificial, ¿no? A ver, para ordenarlo un poco, la inteligencia artificial no es más que un conjunto de disciplinas y de capacidades cognitivas e intelectuales de los sistemas informáticos que intentan o que replican la manera o copian la manera como la inteligencia humana actúa a la hora de realizar distintos tipos de tareas, ¿no? Bien. Hay un montón de tipos de inteligencia artificial, la mayoría se usan para cosas muy específicas. Tenés inteligencia artificial que se ocupa de lo que es, por ejemplo, el reconocimiento de la voz. Otros tipos que simplemente están abocados a resolver juegos de ajedrez, por ejemplo. Otros que se ocupan de demostración de teoremas matemáticos. Algunos se emplean para diagnóstico de enfermedades. Y después tenés la inteligencia artificial generativa, que es la que vos nombraste, que es un tipo particular de inteligencia artificial que tiene un propósito mucho más amplio y mucho más útil para la mayoría de nosotros los mortales, que es simplemente la generación de contenido creativo en sus distintos formatos. Puede ser texto, puede ser imagen, puede ser música. Entonces, bueno, a diferencia de otros enfoques de la inteligencia artificial, otros enfoques se usan más quizás para clasificación o para reconocimiento, la inteligencia artificial generativa se ocupa de crear contenido original a partir de patrones o datos de entrada, ¿no? Y el tipo más popular hoy en día de inteligencia artificial generativa es el que utiliza texto como formato de entrada y que devuelve texto, como puede ser ChatGPT, ¿no? Entonces tenemos dentro del mundo de inteligencia artificial este subtipo que es la inteligencia artificial generativa, y dentro de la inteligencia artificial generativa ChatGPT es una de las tantas herramientas de inteligencia artificial generativa que hay y que es muy popular, ¿no? ChatGPT adquirió una popularidad enorme, todos la usamos, y yo estoy convencido de que es una verdadera revolución lo que trajo, porque está cambiando por completo, al menos lo que nosotros vemos de nuestro lugar, la manera como buscamos información, cómo interactuamos con empresas, y tienen infinidad de aplicaciones. Uh-huh. Lo que hablabas de la inteligencia artificial y estos tipos y géneros, vamos a decir, de inteligencia artificial, me imagino también se puede usar en la analítica de datos. Digo, quizás antes hubiera que hacer algún tipo de intervención manual, entre comillas, a esos datos, no sé, planillas,
cálculos, gráficos. ¿Puede ser aplicada la inteligencia artificial o es aplicada la inteligencia artificial para la analítica? Sí, totalmente, totalmente. Es decir, de hecho, la inteligencia artificial, la mayoría de los distintos tipos de inteligencia artificial se valen de datos que aparte tienen que venir estructurados para poder generar un output, ¿no? Uh-huh. Digamos, si uno tuviera que, lo que hace Netflix, por ejemplo, de recomendarte a vos contenido a partir de, todo eso lo hace a partir de datos que los algoritmos de inteligencia artificial de Netflix consumen, que ya vienen previamente estructurados. Imagínate una tabla inmensa con datos de usuarios, que eso se procesa y dice, bueno, en función de tu perfil demográfico, en función de tu ubicación, en función de lo que la gente cerca de tu ubicación consume y en función de las últimas temáticas de los contenidos que viste, cruza todos esos datos para elaborarte a vos como usuario una recomendación. Entonces, los datos son la materia prima indispensable del alimento de estos motores de inteligencia artificial de recomendaciones, por ejemplo. Uh-huh. Lo que trae de novedad la inteligencia artificial generativa, que es otro tipo de inteligencia artificial, es que vos no necesita una base de datos estructuradas para generarte el valor que se espera, ¿no? Claro. De hecho, la gran diferencia es que estas plataformas pueden consumir data que no viene estructurada. Digamos, un texto, un párrafo que vos escribís no tiene una estructura determinada, no es siempre igual, todos lo usamos de manera distinta y sin embargo te devuelve una respuesta que es súper acertada, ¿no? Entonces todo eso, bueno, es porque detrás hay una tecnología impresionante que permite generar esto a partir de información que no es estructurada y bueno, esto es un poco lo que distingue a esta nueva disciplina que es la inteligencia artificial generativa. Claro, bueno, un poco escuchándote es como que un poco asusta ya que no esté necesitando alimentar de datos a esa inteligencia para que pueda generar cuestiones distintas de distintos tipos, porque la inteligencia artificial se viene aplicando a todo tipo de ámbito. Sí. No sé cuál es tu expectativa de futuro, de las cosas que se puedan lograr y cuál es tu opinión como para ir cerrando la nota. No, bueno, sí, hay muchas, digamos, teorías conspirativas respecto a la inteligencia artificial. Se habla de que puede llegar a cobrar vida y uno se puede poner a filosofar si realmente es así o no. Bueno, los que estamos más en el tema tenemos un montón de conversaciones de este tipo. Yo creo que de momento es una tecnología que vale la pena muchísimo, hablando específicamente de la generativa, ¿no? Uh-huh. Vale muchísimo la pena meterse, es algo que viene a mejorar nuestras vidas, a solucionar un montón de problemas, de tareas tediosas que veníamos haciendo y que hoy se pueden resolver de manera muy simple utilizando estas tecnologías. Yo creo que vale la pena meterse, probarlas, experimentarlas, primero a nivel personal, porque solucionan, yo la uso a diario para un sinfín de aplicaciones, puedo hacer contratos con inteligencia artificial, puedo basarme en ChatGPT para pedirle que me clasifique un archivo que yo no tengo que hacer esa revisión de manera manual. A mí me libera un montón de tiempo, entonces a nivel personal es algo que vale muchísimo de la pena probar. Y después como las empresas también tienen, me parece, muchísimo por ganar apalancándose en estas tecnologías para solucionar tareas de clasificación, de edición, de resumen, para responder preguntas, para usarlo como fuente de inspiración y para un montón de aplicaciones más en la diaria y para desarrollar ventajas competitivas. Me parece que es muchísimo más lo que hay para ganar que lo que tenemos para perder, siempre usándolo con responsabilidad, ¿no? Quienes están detrás de estas tecnologías tendrán que hacer el uso responsable para llevarlo a un lugar que nos mejore la vida en vez de hacernos la más difícil. Muy bien, Nacho, realmente una cátedra. Una cátedra sobre inteligencia artificial y los datos, que también son muy importantes. Te agradezco nuevamente haber estado presentes en este tercer programa de Dimensión 5.0 y como siempre digo, las puertas quedan abiertas para poder volver a dialogar. Muchas gracias. Gracias a vos y a tu audiencia, Gustavo. Un saludo. No, por favor, un abrazo. Bueno, muy bien.